Tradicionalmente, los países en dificultades económicas han recurrido al Fondo Monetario Internacional en busca de asistencia financiera. El FMI otorga préstamos y condiciona su desembolso al cumplimiento de políticas económicas y reformas. Pero en las últimas décadas le ha salido un importante competidor. China se ha convertido en uno de los mayores acreedores del mundo. Proporciona generosos créditos millonarios a naciones al borde de la crisis financiera con pocas exigencias. La diferencia con China es que no son transparentes y esto no es un punto de vista exclusivamente occidental. Ahora, Occidente busca reformar el FMI y el Banco Mundial para luchar contra la pobreza y el cambio climático. Il est clair que l'architecture financière internationale a failli dans sa mission de fournir un filet de sécurité global aux pays en développement. ¿Busca Occidente un nuevo orden financiero para ayudar a los países en desarrollo? ¿O es más bien un intento de frenar la influencia de China como prestamista global? Naciones Unidas alerta de que la deuda pública mundial alcanzó un récord de 92 billones de dólares en 2022, 5 veces más que en 2000, y los países en desarrollo tienen el 30% de esta deuda. Some 3.3 billion people, almost half of humanity, live in countries that spend more on debt interest payments than on education or health. And yet, because most of these unsustainable debts are concentrated in poor countries, they are not judged to pose a systemic risk to the global financial system. This is a mirage. 3.3 billion people is more than a systemic risk. It's a systemic failure. China resulta para el sur global mucho más atractiva de lo que desearía Estados Unidos. De acuerdo a un estudio reciente de expertos estadounidenses y europeos, China brindó 40.500 millones de dólares en préstamos a países en apuros en 2021. En comparación, el Fondo Monetario Internacional prestó 68.600 millones de dólares el mismo año. El gigante asiático se ha convertido en un actor clave para muchos países de Asia, África y América Latina. En el marco de su iniciativa Nueva Ruta de la Seda, ha ofrecido préstamos millonarios para financiar infraestructuras. El problema es que muchos países no pueden devolver la deuda. Algunos hablan de la trampa de la deuda china. Yo diría más bien que es un mismatch o una desconexión de expectativas. Estos países no podían, en mi opinión, embarcarse en proyectos tan ingentes de infraestructura en tan poco tiempo. Y con la pandemia lo único que ha ocurrido es que su capacidad de repago ha empeorado y entonces se han visto con una montaña de deuda, mucha de ella la nueva a China, que ahora no pueden pagar. Los analistas alegan que estos países están atrapados en una suerte de limbo, porque China no quiere aceptar pérdidas y el FMI no ofrece préstamos a bajo interés y el dinero es para pagar los intereses de la deuda china, cuyos créditos son considerados como particularmente opacos. De hecho, se ha publicado un estudio muy interesante en Harvard últimamente, donde intentan ver cuántos préstamos chinos están en impago, cuánto rescate ha tenido que hacer China, cuántos son los préstamos totales de China al mundo en vías de desarrollo, y realmente sabemos muy poco. Eso es un problema. Se critica a China por quedarse con las infraestructuras de los países deudores en caso de suspensión de pagos. Pero el Fondo Monetario Internacional tampoco está exento de polémica. Desde su creación en 1944, al término de la Segunda Guerra Mundial, países soberanos llaman a la puerta del Fondo Monetario Internacional cuando ven comprometida su capacidad de pago y necesitan liquidez. A cambio, el organismo pide reformas económicas al país deudor. Lo que pretende el FMI es que el país haga un ajuste que genere la capacidad de pago que el país no tiene antes de ese programa. Entonces, en ese sentido son severos, porque sin ese ajuste los países no pueden repagar la deuda. Pero muchos ven el FMI como una herramienta de control a manos de países ricos y critican las duras condiciones para acceder a un préstamo.
En América Latina, muchos países han tenido y tienen una relación, digamos, convulsa con el FMI. En los años 80 estalló en la región la llamada crisis de la deuda por préstamos recibidos en las décadas anteriores y que varios países ya no podían seguir pagando. El FMI y el Banco Mundial impusieron luego duras condiciones para ayudar a esas naciones a evitar el impago. Los países deudores sostenían que la creciente deuda pública y el pago de intereses asfixiaban a sus economías en lugar de ayudarlas a desarrollarse. En los últimos años, Venezuela, Ecuador y sobre todo Argentina han tenido problemas con el FMI. Con una deuda pública que en junio superó los 400.000 millones de dólares, Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, que entre 2018 y 2019 le entregó al gobierno de Mauricio Macri uno de los préstamos más grandes de su historia, por más de 44.000 millones de dólares. La economía argentina está en aprietos, con una pobreza que afecta al 40% de la población y una inflación interanual superior al 110%. Los argentinos culpan de esta situación al FMI. Este año, de nuevo, miles de personas salieron a las calles para protestar contra los severos ajustes que exige la entidad. El propio ministro de Economía aseguraba hace unos días que pedirle un préstamo al fondo era asumir metas, compromisos y obligaciones que actúan como un ancla contra el desarrollo. Una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea. Digamos, el programa exportador, juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo. ¿Pero es tan fácil sacar al FMI del país? Claramente no, pero en particular por una cuestión muy clara. El fondo tiene prestado en Argentina 45.000 millones de dólares. Conseguir financiamiento para poder reemplazar ese crédito es realmente complejo y uno podría pensar, dentro de las discusiones que hubo en estos días, que el swap con China tal vez sea una forma de reemplazar. Ahora, en esos órdenes de magnitud estamos hablando de algo que va a durar durante muchos años en el país y las alternativas que hay hoy disponibles son alternativas de financiamiento de muy corto plazo. Y en las alternativas de corto plazo entra en juego China, que tendió la mano a Argentina ante la dificultad para acumular reservas. No es casual que durante este año, en donde Argentina está afectado por la sequía y tendría problemas para realizar importaciones si no dispone de liquidez, China esté dispuesto a dar 10.000 millones de dólares. Básicamente está financiando su propio déficit comercial. Argentina renovó en junio un acuerdo de intercambio de divisas con China para fortalecer su nivel de reservas. Y entre tanto, el gobierno argentino ya está usando yuanes para pagar al FMI. ¿Debe elegir Argentina entre el FMI o China? No pocos consideran que lo mejor es diversificarse y aprovechar las ventanas de oportunidad. Eso sí, siendo conscientes de lo que significan. En el caso particular de China, el interés muy específico es desarrollar la infraestructura para que la materia prima llegue de manera a bajo costo básicamente a China. Ahora, eso no es una estrategia de desarrollo para los países que estamos en el sur global o para los países menos desarrollados. Ahora, ¿cómo aprovecha cada país ese financiamiento que tiene disponible para insertarlo dentro de su propia estrategia de desarrollo? Es un problema soberano y es algo de lo que no podemos escapar. Está claro que quienes conceden un préstamo velan por sus intereses, pero ¿por qué no aprovechar las ventanas de oportunidad? Aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. As instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro y ese dinero emprestado es el resultado de la falência do Estado. Todos están de acuerdo en que hay que reformar el FMI.
El propio organismo es consciente de que los postulados de su consenso de Washington, que le ha llevado a aplicar políticas extremadamente liberales de apretar tuercas, no han funcionado, y menos en América Latina. En junio, el presidente francés Emmanuel Macron convocó en París a mandatarios de todo el mundo para fundar un nuevo orden financiero que permita a los países en desarrollo enfrentar la pobreza y los efectos del cambio climático. Salió adelante la iniciativa Bridgetown que presentó Barbados. El foco está en los DEG o derechos especiales de giro, unos activos cuyo valor se calcula a partir de una cesta ponderada de 5 monedas. Fueron creados por el fondo y se distribuyen entre los 190 países miembros según su tamaño económico. La mayoría están en manos de países industrializados y muchas veces no los utilizan. En París se acordó reasignar 100.000 millones de dólares de DEG a los países pobres para luchar contra el clima. Además, las naciones más endeudadas podrán activar una suspensión de los reembolsos en caso de sufrir una catástrofe natural. Pero esto es solo un comienzo, porque crear un nuevo orden financiero mundial será imposible sin involucrar a China. Amid a complicated global economic outlook, there is a pressing need for the two largest economies to closely communicate and exchange views on our responses to various challenges. China y Estados Unidos deberán dejar a un lado la discusión geopolítica en torno a la deuda del mundo en desarrollo y colaborar para enfrentar los retos comunes del clima y los problemas de los mercados emergentes. Un fracaso significaría un mundo bipolar que no favorecería a nadie. Los países emergentes se beneficiarían de un mundo multipolar o, si puede ser, volver al mundo del multilateralismo en el que nos encontrábamos con una Organización Mundial del Comercio que funciona, etc. Como ese mundo está prácticamente muerto, lo que les queda es el mundo multipolar. Un gran país representando a América Latina, un gran país representando al Medio Oriente, etc. Pero si se produce esto que he explicado, no, va a ser un mundo bipolar, y esto es muy, muy preocupante para el mundo en vías de desarrollo. Yo creo que el problema aquí no es el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Funcionan, quizá necesitan más dinero. Pero incorporar a China en todo el proceso que hemos seguido en los últimos años va a ser el desafío aquí. Entonces, no se trata de China o de Estados Unidos. Políticos y analistas coinciden en que para salir de la crisis de deuda y enfrentar el cambio climático, Washington y Pekín deberán dejar de lado su rivalidad. Lo bueno es que, pese a las diferencias, están dialogando. ¿Ha llegado el momento de cooperar? ¿Y cómo se puede crear una nueva arquitectura financiera global que ayude de verdad a los países necesitados? Si tienes alguna idea, adelante, leemos los comentarios.